Y seguimos con mucho más acá en DNews. Ahora pasamos a noticias de Latinoamérica, específicamente desde Colombia, porque continúa la persecución a los venezolanos opositores al régimen de Maduro, que decidieron buscar una mejor vida allí en el país vecino. Para hablar de este tema, nuestro compañero Sergio David González se conecta con nosotros a esta hora. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Cincia, un gusto saludarte. Así es, crece el temor por parte de los venezolanos que se encuentran en Colombia, que son opositores al régimen de Nicolás Maduro y que después del atentado que se presentó a Luis Pechi y a Yendri Vázquez, pues por supuesto se acrecentó la incertidumbre. Tanto así que también se han acrecentado, al parecer, los hechos de persecución y los hechos de intimidación aquí en Bogotá. Pues te comento que a través de la red social X, Ana Karina García, quien es la presidenta de la Fundación Juntos se Puede, quien es activista por los derechos humanos y también magíster en gestión pública y gobierno, pues ha hecho una denuncia muy, pero muy importante que la queremos reflejar aquí en las pantallas de DNews para toda Latinoamérica, que sabemos que la comunidad venezolana ve DNews y está muy atento a las noticias que nosotros compartimos. Dice Ana Karina en un trino que lo vamos a ver en pantalla: Ahí está. urgente, denuncio que mi asistente acaba de ser interceptada a 2 cuadras de su casa en Bogotá por 2 hombres venezolanos, quienes le preguntaron si trabajaba conmigo y en la Fundación Se Puede, a lo cual ella responde que sí, e inmediatamente los sujetos le quitan el celular de forma violenta. Ella se encuentra bien. Además, una camioneta con placas venezolanas ha estado vigilando la fundación y en horas de la mañana las inmediaciones de mi casa. Ya esto son palabras mayores, Sí, Cincia. total. Alerto a la Defensoría de Colombia, a Gustavo Petro, a la Cancillería de Colombia, y solicito protección para mi equipo de trabajo, mi familia y mi persona. Mira, Cincia, la fundación que ella representa, Juntos se Puede, realmente se ha convertido en la casa de miles de venezolanos cuando llegan a Colombia. Es una fundación sin ánimo de lucro que ha hecho un gran trabajo por la comunidad venezolana migrante. Les ayudan en el tema de solicitud de documentos en Colombia, también a los que tienen inconvenientes políticos, a todos los venezolanos que llegan a Colombia. Allí encuentran una casa, encuentran una fraternidad, y esto por supuesto que genera una alerta impresionante para esta fundación, que lo único que está buscando es hacer el bien para los migrantes venezolanos, que además salen en una situación muy difícil y aquí encuentran un refugio, encuentran un segundo hogar, Cincia. Sergio, y nos dices esta denuncia de Ana Karina. Lo primero que se me ocurre es cómo el régimen de Maduro pasa de hacer lo que se le antoja básicamente en Venezuela y ahora lo está haciendo en territorio internacional, lo está haciendo en Colombia, porque cuando ella relata que al personal, a su asistente le quitan el teléfono de manera arbitraria, si se lo arrebatan, lo primero que pienso es en tantas alcabalas en Venezuela donde los guardias y los agentes de las Fuerzas Armadas le quitan teléfonos a las personas, pues los acechan. Vemos cómo en Venezuela también acechan a la oposición y ahora se extiende a nivel internacional. Cruza la frontera y están haciendo lo mismo en Colombia. Es algo que no se puede permitir porque además atenta directamente contra la soberanía. Claro, Cincia, además que cuando sales de tu propio país en exilio, lo que buscas es seguridad, y eso es lo que la mayoría de venezolanos están buscando en territorio colombiano, esa seguridad de la cual no estaban viviendo en Venezuela. Pero si te parece, vamos con la voz de la noticia, con Ana Karina García, quien está conectada con nosotros vía internet, para que nos dé detalles de esta situación, de las amenazas que está viviendo y también de toda la ayuda que está presentando a través de la Fundación. Ana Karina, un gusto saludarte, bienvenida a las pantallas de DNews. Hola, muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente de lo que sucede en Bogotá y bueno, de estos últimos días que han sido bastante complejos para la disidencia venezolana. Y qué duro, Ana, lo que tienes que pasar, ¿no? Y lo que relataste allí a través de tu cuenta. Queremos que a través de este espacio realices esta denuncia y por supuesto que nos cuentes cómo estás tú en este momento y cómo está tu equipo. Mira, primero nosotros desde el día lunes que ocurrió este atentado
contra Yendri y contra Luis. Hemos hecho una solicitud muy clara al gobierno de Gustavo Petro, donde solicitábamos protección a las organizaciones, a lo cual nunca obtuvimos respuesta, donde solicitábamos celeridad a las solicitudes de refugio, que tampoco hemos obtenido ninguna respuesta, porque después del 28 de julio hemos atendido, por lo menos desde nuestra organización, a más de 1.000 personas perseguidas que están en solicitud de refugio con la Cancillería colombiana y que luego de un año no hemos tenido respuesta. Y en el medio de estas solicitudes que hacíamos al gobierno nacional y a la vocería que estábamos teniendo en medios de comunicación frente al atentado ocurrido, suceden los hechos con Andrea, que es mi asistente, quien fue interceptada por estos dos hombres. Ella caminaba de su casa al gimnasio como cualquier otro en un país relativamente seguro, con Ujú. democracia y libertad, Sí. y fue interceptada por estos dos hombres venezolanos, donde le preguntaban si trabajaban en la Fundación Juntos Se Puede. Yo debo decirles que esto nos pasa reiteradamente en las calles de la ciudad. Venezolanos nos paran, nos preguntan si trabajamos en la fundación, buscando ayuda, cómo son los servicios, cómo accedo a ellos, por lo cual en una primera instancia a ella le pareció normal. Claro. Ella les dice que sí, que necesitaban, que les puede dar el número de la organización, la dirección de la organización, e inmediatamente le empujan hacia un lado de la acera y le empiezan a preguntar si ella trabaja conmigo, si me conoce, si trabaja conmigo. Ella muy asustada responde que sí y la acorralan hacia una esquina, la agarran por el brazo y le dicen que entregue su celular y que desbloquee su celular. En ese momento ella lo entrega, llena de miedo, de susto frente a esta situación, y se va a su casa a informarnos inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Nosotros decidimos hacer esta denuncia pública porque además en el mes de agosto nosotros empezamos a ser seguidos por esa camioneta blanca con placas venezolanas. Nosotros lo habíamos informado a la alcaldía de Bogotá, pero la verdad nosotros subestimamos este hecho. Y eso tiene que ver un poco con que los venezolanos estamos acostumbrados en unos mínimos a ese seguimiento, a esa vigilancia, y nosotros sabemos que existe inteligencia venezolana en territorio colombiano desde hace muchos años. Pero después de los hechos del día lunes, ya esto no parecen hechos aislados, parece una persecución sistemática a quienes hacemos vida en Colombia, que hemos sido perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro y que lamentablemente por lo que estamos viendo en este momento no estamos seguros en el país. Yo decía hace minutos en Caracol, yo tengo 8 años viviendo en Colombia y nunca me había sentido vulnerada mi seguridad en este territorio. Y hoy no es la misma realidad, Ana. Estás con miedo tú y tu equipo sobre todo lo que se ha vivido esta semana. Así es, no solo nosotros como equipo de la Fundación Juntos Se Puede, sino que también las organizaciones de migrantes venezolanos que hacen vida en Bogotá, que hacen vida en la frontera, en Cúcuta, en Arauca, en La Guajira. Hay un miedo y un temor fundado de las organizaciones a que no estemos seguros. Muchos de mis compañeros no están asistiendo a las actividades presenciales, muchas de las organizaciones decidieron no abrir sus puertas luego de este atentado. La Fundación Juntos Se Puede hizo un video diciéndole a cada uno de los perseguidos políticos que se encuentran en Colombia que vamos a seguir abriendo nuestras puertas, que se pueden acercar a nosotros para que si hay alguna amenaza, si ven algo raro, puedan hacer la denuncia, que podamos activar los protocolos de protección. Y como lo hemos dicho en las redes sociales, no vamos a cerrar la organización porque cerrar esta organización implica dejar a muchos migrantes, refugiados y personas con necesidades de protección sin una mano amiga que enfrente esta situación en el peor momento que estamos viviendo en Colombia. Pero además yo quiero poner sobre la mesa que la respuesta del presidente Petro luego del atentado, en el cual habla de una reunión en Cúcuta, en la cual habla de violentos y de Ujú. pacíficos, tratando de poner a la disidencia en dos bandos, diciendo que él no sé, que él puede dar una amplia protección, pero una amplia protección que no se concreta en acciones directas, deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque las narrativas y los discursos tienen fuerza. Yo no estoy evidentemente acusando al presidente Petro de ser el autor ni intelectual ni material de estos hechos, pero sí le estoy haciendo un llamado a que las narrativas, los discursos, cuando uno está en espacios de poder, tienen consecuencias. Y él no ha sido claro, no ha condenado estos ataques y tampoco ha dado una respuesta a la situación que estamos viviendo en este momento. Ana Karina, justamente te quería preguntar sobre esa situación, porque realmente cuando ustedes salen de Venezuela y buscan un lugar seguro, pues están viniendo a Colombia justamente por la cercanía que hay con el país venezolano. Aparte de esta respuesta que dio a conocer el presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales,
¿Qué otros caminos han utilizado ustedes? A través de tu publicación también hablabas de la Defensoría del Pueblo, de la Cancillería colombiana, que no hay respuesta alguna. ¿Cuántas puertas has tocado en Colombia para, uno, denunciar toda esta persecución que están viviendo los colombianos, los venezolanos políticos en Colombia, y adicional a eso, si hay protección o no hay protección para ustedes? Mira, nosotros antes de estos hechos ya hicimos un documento que se radicó en la Cancillería de la República, el cual no hemos tenido respuesta. El día de ayer la Defensoría del Pueblo me contactó para tratar de acelerar los protocolos de protección hacia nosotros como organización, hacia mi persona. No hemos recibido ningún tipo de respuesta real de la UNP. El día lunes también se radicó una solicitud y no hemos tenido respuesta. La alcaldía de Bogotá ha estado en todo momento con nosotros a través de la persona de asuntos migratorios, a través del propio alcalde, haciéndole seguimiento directo a la situación, pero las competencias de la alcaldía tienen limitación. Es decir, ellos tienen unos límites en sus competencias, las cuales no pueden sobrepasar las competencias del gobierno nacional. Razón por la cual hoy nosotros seguimos esperando una respuesta de Cancillería, seguimos esperando una respuesta de la UNP y vamos a seguir haciendo estas denuncias y vamos a seguir haciendo esta presión, porque la verdad es que hoy nosotros no solo estamos buscando protección para mí, para la Fundación Juntos Se Puede, sino para todas las organizaciones que hacen vida en Colombia. Nosotros tenemos mucho miedo por las organizaciones, sobre todo, que hacen vida en la frontera, que hacen vida en el norte de Santander, que hacen vida en Arauca y que hacen vida en La Guajira, porque como ustedes lo saben, estos son territorios tomados por grupos armados que si esto se vuelve una persecución sistemática a los líderes sociales venezolanos, ellos se encuentran en un peligro inminente de que puedan ser llevados al otro lado o que puedan ser atentada su vida por parte de estos grupos. Es muy duro lo que dices, Ana, ¿no? Sobre todo que tuviste tantos años viviendo ahí en Colombia y esta situación se ha intensificado de esta manera, sobre todo la postura del presidente Petro y su cercanía con el régimen de Maduro, su amistad, su defensa, tratando de hacer la vista gorda con tantas situaciones. Pues en ese sentido, pues quisiera que nos compartieras tu mensaje, precisamente para toda la comunidad venezolana que está allí y para el presidente Petro, que si ustedes se sienten desatendidos, si se sienten desamparados, si se sienten a la deriva prácticamente, porque ocurren todas estas arbitrariedades y pareciera que no se le pone un freno. Mira, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos 2 años hablando, denunciando y diciendo que la política de protección y de regularización de la población migrante y refugiada en Colombia está en un retroceso desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque el PPT, que es el permiso de protección temporal, fue cerrado, es decir, no se encuentra en este momento habilitado para que las personas puedan hacer su solicitud. Sí, se están entregando plásticos que quedaron retenidos del gobierno anterior, pero las personas no pueden entrar en un proceso de regularización nuevo. Además de esto, las solicitudes de refugio están tardando muchísimo tiempo. Hay gente que tiene un año, año y medio en solicitud de refugio y no ha tenido respuesta. También es verdad que a punta de presión pública logramos que el salvoconducto se convirtiera en un mecanismo para trabajar, pero como decimos los venezolanos, eso es un pañito de agua caliente en medio del proceso. Entonces, hay un contexto de retroceso en la política migratoria e integración con este gobierno. En términos de protección, habían disidentes venezolanos que se encontraban en territorio colombiano con protección de la UNP antes del gobierno de Petro, y con la llegada del gobierno Petro esta protección fue retirada y muchos de ellos decidieron salir del país porque no se sentían seguros. Es decir, no es que ha habido una progresión positiva en términos de protección y de regularización, sino todo lo contrario. Pero además, la narrativa del gobierno Petro a favor de Nicolás Maduro, en contra de María Corina Machado, en contra del proceso de entrega del Nobel de la Paz, en contra de la disidencia venezolana, entonces deja un contexto complejo, porque como yo les decía antes, el discurso causa consecuencias en el Ujú, territorio, causa consecuencias claro. en la vida de la gente, y lo que está generando son unos procesos de odio y de narrativas
de odio hacia la población venezolana. Entonces, nuestro llamado a Petro es, entendemos que hay una afinidad ideológica, lo podemos entender, no lo compartimos, pero lo entendemos. Pero también él tiene que entender que una cosa es su afinidad ideológica y otra cosa es la garantía de derechos humanos de los seres humanos. Los derechos humanos están por encima de la Así derecha, es. de la izquierda, del centro, y él se ha puesto en la tarea, en su discurso, de decir que es un defensor de derechos humanos y que cree en los derechos humanos. Creer en los derechos humanos quiere decir dejar de lado las narrativas ideológicas y centrarse en la protección de las personas. Y a la comunidad venezolana les digo, sabemos que sentimos miedo en este momento, no estamos solos, es momento de estar más unidos que nunca y desde la Fundación Juntos se puede van a seguir contando con una organización para apoyarlos, para defenderlos y para que sigamos trabajando esto en conjunto hasta que esperemos que la libertad de nuestro país se dé y podamos retornar a nuestro territorio. Que así sea muy pronto. Ana Karina, muchísimas gracias por este contacto. También Sergio, por supuesto, por traernos este mensaje. Y vamos a estar muy atentos, Ana, a tu estado y a la seguridad de tuya y de todo tu equipo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ambos.